Además de los errores que traen Access y VBA por definición, podemos estructurar un tratamiento de errores en base a nuestros propios errores definidos por nosotros y estructurados según nuestras necesidades. Sabemos que podemos crear una estructura de tratamiento de errores mediante el objeto error, ya lo hemos visto, y mediante la instrucción onError. Ahora vamos a sustituir estos dos métodos con una estructura que contiene nuestros propios errores. Para poder crear errores personalizados debemos recurrir a la función CVErr. Esta función nos devuelve un dato variant del tipo VBError que contiene todos los atributos y métodos del objeto. Tienes que tener cuidado porque no tiene nada que ver con el objeto err. Crea un nuevo objeto personalizado para nuestro propio uso. Siempre debemos comenzar enumerando los errores que vamos a tratar. Para ilustrarlo he traído un ejemplo de una función que sirve para la comprobación de una cuenta bancaria. Vamos a verlo. Lo primero que hacemos es crear una estructura enum, en la cual le vamos a ir diciendo todos los errores que contiene nuestra serie. Empezamos a realizar las comprobaciones. Aquí vamos a hacer 4 comprobaciones. Una si es null, eso provocaría un error. Otra si contiene solo números o hay alguna letra, porque sería incorrecto. Si la longitud es correcta, la de la cuenta. Y el dígito de control bancario lo vamos a recalcular para ver si es correcto. Es decir, 4 errores que hemos enumerado aquí, dándole los números del 1000 al 1003. El primer error que se nos puede dar es que el valor que le pasa a la función sea null o cadena vacía. Y a esta situación lo vamos a recoger en la variable codeerr que hemos definido como variant, mediante la función cverror que crea nuestro error codeerrorNull. Nos lleva a una línea error donde a través de un selectCase, dependiendo del error, podemos hacer una cosa u otra. En el ejemplo, lo que hacemos es lanzar un mensaje personalizado para cada tipo de error, indicando cuál es ese error. Si seguimos la función, realizamos una segunda comprobación para ver que todos los elementos de la cadena son números. En el caso de que no lo sean, genera un nuevo error que hemos denominado corredor cuenta. La siguiente comprobación es la longitud de la cuenta, si tiene la cantidad de dígitos que tiene. Este sería el siguiente error que le hemos llamado, aquí hay un file code, error cuenta, long cuenta. ¿Vas viendo la dinámica? Si el IBAN no es correcto, si la cuenta tiene una longitud distinta, si es null, vamos comprobando error y vamos asignándole nuestros propios códigos. La siguiente comprobación, la última, es la del dígito de control. Si es erróneo, generamos un error del dígito de control. Establezco los mensajes personalizados y ya está. Bueno, esta sería una forma real de crear nuestro propio tratamiento de errores. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.